Buenas a todos, yo soy Oscar José Quevedo Martínez, estudiante de la Universidad de Pamplona. Hago parte del semillero chitarero y el día de hoy les voy a hablar sobre una parte de mi trabajo de investigación, el cual es dirigida por la doctora Blanca Cecilia Cañarduz. Esta presentación lleva por título Estudio de la sensibilidad de Siemens para la búsqueda de neutrinos estériles ligeros a partir del formalismo oscilaciones de neutrinos. Los neutrinos son partículas fundamentales que se encuentran descritas en el modelo estándar, donde podemos encontrar tres tipos o sabores de neutrinos: el neutrino electrónico, el neutrino mónico y el neutrino taónico, además de sus respectivas antipartículas. Estas partículas cuentan con masas muy pequeñas, distintas de cero, no cuentan con carga eléctrica y tienen spin un medio. Fueron propuestas en 1930 por Pauli como un remedio desesperado para dos problemas de la física contemporánea, donde uno de ellos fue el decaimiento beta de los núcleos atómicos, donde se esperaba que al ser un decaimiento a dos cuerpos las energías fueran fijas, como se muestra en la gráfica con la línea roja. Sin embargo, al medir esto experimentalmente se obtenía que era continua, como se muestra en la figura azul. Esto debido a que este decaimiento se tenía en tres cuerpos resultantes. Por ejemplo, en el proceso en el que un neutrón se transforma en un protón, emitiendo un electrón y un antineutrino electrónico. En 1953, Reines y Cowan propusieron un experimento para capturar antineutrinos procedentes de un reactor nuclear. Este experimento consistía en un tanque lleno de agua de cloruro de cadmio y utilizando la reacción en la que un antineutrino electrónico interactúa con un protón del medio, transformándolo en un neutrón y emitiendo un positrón, donde cuyos resultados participaban a su vez en dos reacciones productoras de fotones: el positrón interactuando con un electrón y el neutrón con un núcleo de cadmio dentro del tanque. Estos fotones eran capturados unos microsegundos después de la detección de los fotones anteriores, confirmando así la existencia del neutrino. Ahora, una de las propiedades más interesantes de los neutrinos son las oscilaciones. Las oscilaciones de neutrinos es un fenómeno cuántico propuesto a finales de la década de 1950 por Bruno Pontecorvo. Supongamos entonces que cada uno de los sabores de neutrinos está asociado a una raza de perros, donde el neutrino electrónico sería un beagle, el neutrino mónico sería un chihuahua y el neutrino taónico sería un pequinés, por ejemplo. Si tenemos ahora un flujo de beagles después de haber recorrido unas distancias, se obtendrá que estos han cambiado su identidad, pudiendo cambiar así de a ser un chihuahua o a ser un pequinés, resultando a la hora de contar los beagles, tendríamos entonces un déficit o una falta de estos mismos. Este fenómeno fue medido experimentalmente por primera vez en el experimento Super Kamiokande, que utiliza la radiación Cherenkov para medir las oscilaciones de los neutrinos mónicos producidos en la atmósfera. Y fue confirmado años más tarde, en 2002, por el experimento SNOW, utilizando igualmente radiación Cherenkov, pero en este caso midiendo las oscilaciones de neutrinos electrónicos producidos en el Sol. Además, la confirmación de las oscilaciones tiene como resultado la confirmación de que, aunque pequeñas, los neutrinos tienen masa. En la teoría estándar de las oscilaciones de neutrinos, un neutrino producido en un sabor alfa es descrito por el estado de sabor dado por la ecuación 1, donde la probabilidad de oscilación se encuentra dada por la ecuación 2. En el caso de mezcla de dos sabores de neutrinos, los estados de sabor son una superposición lineal de dos neutrinos masivos, donde la probabilidad de transición va a estar dada por la ecuación 3. Es decir, esta ecuación lo que nos describe es la probabilidad de que un neutrino producido un sabor alfa cambia a un neutrino beta en una distancia dada, mientras que la probabilidad de supervivencia va a estar dada por la ecuación 4, la que nos quiere decir que la que nos da la probabilidad de que un neutrino producido en un sabor alfa se mantenga en su sabor. Para estas ecuaciones tendremos de que θ es el ángulo de mezcla, delta m cuadrado es la diferencia de masas, E es la energía y L la longitud de acción-detección. En esta figura, entonces, podemos observar la probabilidad de transición, donde se pueden observar tres zonas divididas. En la primera zona no se espera que ocurran oscilaciones. En la segunda ocurren las primeras oscilaciones, mientras que en la segunda son tan frecuentes que es mejor medir un promedio. Mientras que en esta figura podemos ver la probabilidad de supervivencia.
esta vez la probabilidad en función de la longitud. Esto para poder observar lo que se conoce como la longitud de oscilación. Es decir, es la distancia que tiene que recorrer un neutrino en un sabor alfa en el que oscila un sabor beta distinto y vuelve a oscilar un sabor alfa a su sabor alfa original. En este caso particular, esta distancia es del orden de 30.000 kilómetros. Resulta que en la práctica no es posible medir las probabilidades de oscilaciones para valores precisos de la distancia L y la energía E. Esto debido a la sensibilidad de los experimentos y las incertidumbres de los detectores. Por lo tanto, en la práctica siempre es necesario promediar la probabilidad de oscilación sobre las distribuciones apropiadas, considerando el caso más simple de dos sabores de neutrinos, como lo sería en la ecuación 5. Entonces, promediando la función coseno, que es la ecuación 6 sobre una distribución phi, siendo esto una distribución gaussiana dada por la ecuación 7, por lo que al hacer este promedio la función coseno va a estar dada por la ecuación número 6, la ecuación número 8. En esta figura podemos observar justamente esta probabilidad promedio de la cual es la que se puede medir en los experimentos. Vemos que para altos valores de la relación de longitud-energía las oscilaciones son suprimidas. De fondo también se puede observar las oscilaciones sin promediar, donde se observa en la primera oscilación hay una diferencia. Por lo que si en un experimento de oscilación no se llega a observar ninguna de estas, entonces esto implica en los datos que existe un límite superior a la probabilidad de transición promedio, lo que implica un límite superior a los parámetros de oscilación, es decir, para el ángulo de mezcla en función de las diferencias de masas. Considerando entonces la probabilidad de transición promedio como la ecuación 10, de aquí podemos obtener la relación número 11, que es la que nos va a dar justamente estos límites. Y en esta figura podemos observar estos límites. La línea sólida entonces nos representa los límites en los que estos parámetros son permitidos, mientras que la línea punteada es el caso sin promediar y son los puntos en los que estos parámetros no son permitidos, por lo que se conoce esto como una zona de exclusión. Tras la confirmación de las oscilaciones de neutrinos, se han reportado una serie de anomalías experimentales en experimentos de cortas distancias, donde no se esperaban firmas oscilatorias, es decir, experimentos que tienen una longitud de alrededor de 10 a 100 metros. Dos de estas anomalías fueron reportadas por primera vez en el experimento LSND, que reportó un exceso de eventos de neutrinos electrónicos, y luego Miniboom, que también observó un exceso de eventos de neutrinos en la misma escala. Mientras que otras dos anomalías tienen que ver justamente con un déficit de renormalización de datos que son obtenidos en experimentos radioquímicos y de reactor, donde una de las maneras para poder explicar estas anomalías es considerando un nuevo estado de neutrino, el neutrino estéril ligero, es decir, un neutrino que tiene una masa del orden de un electronvoltio y además que no interactúa de manera débil. Para poder realizar este trabajo de investigación, estaremos explorando la sensibilidad de Sevens en la búsqueda de neutrinos estériles ligeros. La dispersión elástica neutrino-núcleo o SEVENS es un proceso de corriente neutra predicho en 1974 por Daniel Z. Friedman, el cual es un proceso en el que un neutrino interactúa con un núcleo atómico, haciendo que éste retroceda y por tanto tenga una energía cinética de retroceso. A pesar de que SEVENS tiene una mayor sesión eficaz a bajas energías de las interacciones neutrino-materia, duró más de 40 años en ser medido experimentalmente por primera vez, y esto fue en el año 2007 gracias a a la colaboración Coherent. Esto debido a que la manera de poder medirlo es por medio de las energías de retroceso de los núcleos, que es muy baja, de unos 50 kiloelectronvoltios. Este proceso igualmente nos permite obtener límite a los parámetros de oscilación, como se muestra en la figura que se encuentra a la derecha. La hipótesis de los neutrinos estériles ligeros nace como una forma de explicar las anomalías experimentales. Este marco generalmente extiende el paradigma de tres neutrinos activos para acomodar tres más en estados de neutrinos estériles. El detector BESS publicó recientemente resultados que dan indicio del neutrino estéril, con una diferencia de masa de 3.3 electronvoltios cuadrados y un ángulo de mezcla de 0.42, que al combinar la señal de BESS con resultados anteriores se tiene una diferencia de masa de 1.25 electronvoltios cuadrados y un ángulo de mezcla de 0.34, siendo esto una señal muy sugerente a la existencia de los neutrinos estériles ligeros. A continuación se muestra algunas de las referencias utilizadas para esta presentación.
Muchas gracias.